que es, bueno, las especies exóticas invasoras, por si no lo notaron por la introducción del doctor Galindo. La idea es darles un panorama de qué son estas especies, por qué se llaman invasoras, qué efectos tienen, platicarles un poco qué hemos estado haciendo desde la Conavio y después los dejaría con Georgia, que les va a platicar cómo se está implementando esta Estrategia Nacional de Especies Invasoras. Entonces, antes que nada, para los que no son biólogos, sobre todo los biólogos, discúlpenme, voy a empezar con conceptos básicos. A ver esto, ¿cómo funciona? Ya. Entonces, primero es, ¿qué son las especies nativas y qué son las especies endémicas? Entonces, bueno, una especie nativa es una especie que se origina de manera natural en una área. Por ejemplo, aquí el jaguar es originario de México, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, ahí se distribuye, ahí evolucionó de manera natural y es su zona de origen. También hay otro concepto que es el de especie endémica, que es una especie que está restringida a una determinada región. Normalmente trae el nombre de la región dentro de su nombre. En este caso es el conejo de los volcanes, que está aquí en la zona de los volcanes alrededor de la Ciudad de México. Sí. Luego, bueno, está el concepto o la definición de una especie exótica. Esta es una especie que no es originaria de una región y siempre hay que decir de qué región no es. Entonces, en este caso son especies exóticas para México. Son nativas originarias de otras partes del mundo, no se distribuyen en México de manera natural. Sí, por ejemplo, tenemos el kutzú, el perejil gigante, la carpa asiática o las jirafas. Entonces, están en México, las jirafas, ahí tenemos jirafas en los zoológicos, entonces no son nativas de aquí, son exóticas. Y bueno, México desde 2010 tiene una definición oficial de lo que es una especie exótica invasora. Entonces, si se fijan, bueno, es una especie o población que no es nativa, no está dentro de su ámbito de distribución natural, pero es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en los hábitats donde está, y representa una amenaza, ya sea la diversidad biológica nativa, la salud o la economía. Estos son unos ejemplos de las especies exóticas que les mostré en la lámina anterior. Por ejemplo, el kutzú tiene la capacidad de crecer varios metros al mes y entonces cubre coches, cubre casas, es un poco como esas películas de terror. La carpa asiática forma estos cardúmenes que a la hora que van pasando las lanchas, los peces brincan y pueden dar coletazos muy fuertes. Han llegado a fracturar a las personas que están en las lanchas. Por ejemplo, un caso de alguien que le pegaron una mandíbula y le rompió la mandíbula un pez de estos. Estos los introdujeron a Estados Unidos para pesca deportiva. O el perejil gigante, que tiene una salvia fototóxica que causa quemaduras muy fuertes cuando las personas la tocan. Ninguna de estas tres está en México todavía y esperamos que no lleguen, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente como para explicarles, dependiendo del lugar y el contexto, uno se puede referir a una especie de diferente modo. Entonces, en este caso, este es un cangrejito, el Carcinus menas, es nativo de la zona azul de Europa, pero lo han movido a diferentes partes del mundo. En los lugares donde lo han movido y no está causando impactos, que son los puntitos negros, se le conoce que es una especie exótica. Pero ya en las zonas donde está en rojo es exótico y es invasor porque ya se están reportando daños. Entonces sí es un problema un poco complejo porque dependemos del caso por caso y de qué región estamos hablando para definir una especie. Entonces, bueno, ¿por qué las invasoras son un problema tan complejo? El problema es que se han detectado en todos los grupos taxonómicos. Hay desde virus, mamíferos, plantas, peces, todo, ¿sí? Las invasiones son el resultado de la combinación de diferentes factores. Por ejemplo, la región a donde se está introduciendo la especie, la frecuencia de introducción, la estación del año en la que esta especie llega, las características mismas de la especie. Si es una especie generalista que no tiene límites en su dieta o en su manera de reproducirse, pues es más fácil que se establezca en una zona nueva y se convierta en un problema. Y nuestro problema aquí es predecir. ¿Cómo predecimos qué combinación de factores en cada caso va a ser la que va a resultar en una especie invasora? Bueno, son agentes de cambio
tanto de manera directa como indirecta para los ecosistemas. Y como les decía en lo anterior, tienen consecuencias económicas severas, ahorita les voy a platicar de alguna, y provocan efectos en cascada, y las consecuencias son muy difíciles de predecir tanto a corto como a largo plazo. Y el problema es que pueden ser introducidas de manera intencional o accidental, y dependiendo de la combinación de factores, cada caso va a requerir de una estrategia de manejo diferente. Entonces, bueno, por ejemplo, algunos de los impactos que causan estas especies en los ecosistemas este es el caso del pino salado, el Tamarix ramosissima. Es un pino que está en el norte de México, lo introdujeron como ornamental porque la flor es muy bonita, es una flor rosa. Y este pino lo que hace es que saliniza el suelo y chupa mucha agua. Entonces, en el norte, en la zona que es Maderas del Carmen, ya se está reproduciendo de manera descontrolada en las orillas de los ríos y puede llegar hasta cambiar el cauce del río. ¿Sí? O especies como el mejillón cebra, que son unos mejillones chiquitos que vienen del mar Caspio, que pueden sobrefiltrar los lagos o los cuerpos de agua de tal modo que les quitan todos los nutrientes y mueren las demás especies. También hay otras, las malezas o los pastos que se introducen, por ejemplo, para ganadería, que son muy resistentes al fuego, pero que también propician que haya incendios, entonces se queman muy fácil. Todo se quema y a la hora que regresa o que empieza a restaurarse el ecosistema, lo primero que vuelve a crecer son estos pastos exóticos, pero las especies nativas que no son tan resistentes les cuesta más trabajo recuperar su población. Bueno, el lirio, que creo que todos hemos oído hablar del lirio, de cómo modifica los cuerpos de agua, no deja que pasen las lanchas, la pesca, etcétera. O los cerdos ferales, que tienen ese comportamiento de osar el suelo y entonces causan erosión. Otros impactos son los impactos a la biodiversidad. Esos son impactos directamente relacionados a otras especies. Por ejemplo, la introducción de enfermedades y de parásitos, como la quitridiomicosis de los anfibios, que es un hongo que está ahorita matando a los anfibios alrededor del mundo. Este pez león, que seguramente lo han visto en las noticias, ha sido como el caso emblemático en muchos casos aquí en México, ha salido, realmente ha llamado la atención. Esta es una especie muy voraz. En su estado original o en su zona de distribución original, este pez está adaptado a comer cuando hay recursos, porque en el mar, en el Océano Índico, de repente pasan temporadas donde no hay disponibilidad de alimentos. Entonces, este animalito desarrolló una adaptación que es cuando hay alimento, come vorazmente para aguantar después los periodos donde no hay alimento. El problema es que lo introducen aquí en el Caribe y aquí siempre hay alimento. Entonces, está comiendo peces arrecifales, moluscos, peces de importancia para la pesca, etcétera. Bueno, los impactos en la ganadería de los cerdos ferales. Están los impactos de vertebrados introducidos en islas en donde atacan a los huevecillos, los nidos, etcétera, de las aves que anidan en el suelo. Este es una especie que están metiendo para acuarismo. Aquí en México se puede comprar, las venden chiquitas, evidentemente, pero bueno, crecen de este tamaño, tienen una mordida muy fuerte. Esto es una tilapia o lo que quedó de una tilapia después de la mordida de uno de estos peces. Entonces, son especies que pueden ser agresivas, pueden competir de manera directa o indirecta, se pueden comer directamente a las especies, etcétera. Otro de los impactos muy, muy fuertes que tienen estas especies son a la economía. Todos hemos escuchado de las plagas agrícolas, por ejemplo, que trabaja Zagarpa, pero el otro tipo de impactos, por ejemplo, aquí es una plaga, una manzana, o estas garrapatas que vienen en los venados y después se pasan al ganado y transmiten enfermedades. Pero, por ejemplo, el mejillón cebra, que les platicaba hace ratito, forma como los muéganos que venden en el centro, esos los dulces, así empiezan a pegarse unos con otros y tapan tuberías. Pueden llegar a tapar completamente las tuberías. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema de enfriamiento de centrales eléctricas o de centrales nucleares, entonces tienen que detener el proceso, quitar los mejillones a mano y después volver a echar a andar la planta. Eso es muy, muy caro. ¿Sí?
Este caracol, que ahorita está como mascota en Estados Unidos, les gusta mucho, está muy grandote, pues se come el estuco de las casas, estos se comen todo. ¿Sí? O esta planta que atraviesa concreto también y se la llevaron como ornamental a Europa. Aviso para que no, estos no están en México, pero bueno, esta está atravesando las paredes, ¿no?, de las casas, y las casas, las propiedades pierden valor. O daños a a los bosques, daños a los ríos. Esta es una diatomea que se llama moco de los ríos y que hace eso, crea una especie de moco al fondo de los ríos, entonces ya no se pueden usar para recreación, pesca, etcétera. Y estos impactos que también luego son poco vistos, pero impactos a la salud, por ejemplo, las hormigas de fuego, que tienen una picadura muy, muy fuerte. Todos estuvimos también al tanto del Zika, chikungunya, dengue, etcétera, que ha salido en las noticias. Esos son mosquitos, el vector es un mosquito que no es nativo de México. Algunas especies nos causan alergias o asma con el polen, y algunas inclusive tienen un efecto muy fuerte en el tejido social de las comunidades. En México tenemos el caso de los plecostomos, que son los peces limpiapecera, que se escapan o los introducen y ahorita están en todos los ríos de México. Y el caso más estudiado que tenemos es donde estaba la pesquería en una presa que está entre Michoacán y Guerrero, la presa Infiernillo. La comunidad vivía de la pesca. Llegan los plecos, entonces cada vez empiezan a sacar menos especies de valor comercial, que de todas maneras eran exóticas porque eran tilapia, pero cada vez sacan más plecos, entonces se destruye el tejido social porque los hombres ya no tienen trabajo, se van a Estados Unidos, las mujeres se quedan solas, etcétera. Y este es otro caso muy interesante que nos presentaron en un congreso. Es una comunidad de indios norteamericanos en Maine, en el norte de Estados Unidos, que trabajan este tipo de canastos con fresnos. Entonces, toda la costumbre de la tribu era una fiesta. Se iban al bosque, escogían un árbol que estuviera recto, que estuviera bonito, en buenas condiciones, lo cortaban, le daban gracias al bosque, se llevaban el árbol, era toda la ceremonia de quitarle la corteza, enseñaban hay varias generaciones haciendo esto. Llega este escarabajito, el barrenador se llama barrenador esmeralda de fresno, es una especie asiática, y empieza a acabar con todos los fresnos. Entonces, lo que están haciendo las personas de esta comunidad ahorita es enseñarle a niños de 10 o 12 años a procesar hacer este proceso, y ya van al bosque y cortan todos los fresnos, están guardando las semillas, esperando a que pase la plaga, y a que cuando estos niños tengan 50 o 60 años, enseñen a las siguientes generaciones. Entonces, eso a mí me parece un impacto muy claro en un tejido comunitario, y pues me impresiona mucho, la verdad, este ejemplo. Entonces, ¿cómo llegan? Las especies invasoras pueden llegar tanto de manera intencional como accidental. Intencional tenemos todas las liberaciones de peces, por ejemplo, que se hicieron en los años 70 para usarlos como fuente de proteína, las tilapias, las carpas. Están especies para agricultura, están inclusive especies de ornato. El pasto de las pampas, yo lo he visto como cada vez que paso la carretera La Marquesa, en las orillas de la carretera, cómo se ha ido bajando porque lo estaban usando de ornamental en las casas, y ahorita ya está todo cubierto el camino, las laderas de la carretera con este ornamental. También, las liberaciones de mascotas, eso sí es como muy importante. Todos vimos Nemo, todos aprendimos que había que soltar a nuestros peces para que fueran felices. Y el problema es que mucha gente sí le hizo caso a Walt Disney, y entonces sueltan peces que van en la pecera con los parásitos, los hongos, los microorganismos, los caracoles, las plantas, y eso son introducir agentes externos a un ecosistema acuático, y eso daña directamente a las especies nativas. La trucha, por ejemplo, la trucha arcoíris, se cultiva en muchos países, pero es exótica para México y se han escapado. Las introducciones no tan intencionales son, por ejemplo, cuando vamos a campo y no nos lavamos las botas o no lavamos nuestro equipo y movemos lodo de un lado a otro. Ese lodo trae semillas, trae microorganismos. Ese diatomea que les enseñé, el moco de los ríos, entró a Australia con una bota sucia.
Alguien vino al norte de Estados Unidos, usó sus botas y se las llevó y no las lavó. Sí, entonces, bueno, y cada vez además las rutas son más rápidas y más frecuentes. Los barcos o los aviones son cada vez más rápidos para llegar de un lado a otro. Hay cada vez más necesidad de mover cosas y eso también fomenta que las especies sobrevivan. No es lo mismo sobrevivir 3 meses en un contenedor que una semana llegando de un lado a otro del planeta, ¿sí? Entonces pues sí, como que nos están llegando un poco por todos lados. Entonces, bueno, Conavio empieza este trabajo de especies invasoras, según lo que investigué, más o menos alrededor del 97-98, cuando estaba la doctora Laura Arriaga, y las personas que empezaron este trabajo de invasoras fueron Jordan Golubov, Berito Sierra, Jesús Alarcón y el doctor Soberón. Y hubo algunos casos que marcaron mucho el trabajo ahí, un análisis de riesgo de una importación de este abejorro que lo querían importar para polinizar cultivos en invernadero, y era un abejorro extremadamente invasor. Entonces, gracias a la opinión que emitió la Conavio y que hicieron Jordan y el doctor Soberón, esto no, se prohibió la importación afortunadamente de este animalito. Hubo trabajos de investigación sobre, por ejemplo, el carrizo gigante. Hubo el caso, que ya no se los pongo porque ese es largo y se los platicaré después, de la palomilla del nopal, pero gracias al estudio que hizo Conavio en ese momento, se pudieron establecer medidas centinela y se pudo reaccionar rápido cuando llegó esta plaga, que es una palomilla argentina que ataca a las cactáceas y a los nopales. Y bueno, Vero en particular empezó el sistema de información de Conavio, el sistema de información de invasoras, enfocándolo en especies acuáticas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos en Conavio y qué necesitamos saber sobre especies invasoras? Me gustó mucho hacer esta plática porque me di cuenta que ya tenemos muchos avances en todas estas preguntas, que era la que nos hacíamos al principio, que es ¿qué especies exóticas hay en México? De esas, ¿cuáles son las que son invasoras? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus impactos? ¿Cómo llegan? ¿Y qué hacemos con ellas? ¿Sí? Entonces, por eso puse sí es un quebradero de cabeza tratar de tener un panorama más o menos completo de qué está sucediendo. Entonces, bueno, Conavio tiene un sistema de información, que es el Sistema de Información sobre Especies Invasoras, que está alojado dentro del SNIP. El trabajo del sistema es recopilar y documentar la información sobre especies invasoras en México, analizar los vacíos y apoyar proyectos para solventar las carencias de información, dar información técnica para toma de decisiones, identificar dentro de todo el universo de especies que hay cuáles son las que son de mayor riesgo y, bueno, participamos también en iniciativas a nivel regional y nacional. Entonces, ahorita, para que se den una idea, cuando empezó formalmente el programa de especies invasoras en 2007, había una lista de 775 especies que pertenecían a 5 grupos, eran plantas y vertebrados. Ahora tenemos una lista de 1918 especies ya revisada, de las cuales hay más o menos 1,500 que son exóticas al país, otras son nativas traslocadas. México es un país muy grande, entonces sí se puede dar el caso que una especie que se distribuye de manera natural en el norte de México se comporte como invasora en el sur. Y 9 que, bueno, la verdad es que no tenemos información de dónde son. Y muchas de estas son organismos marinos, por ejemplo, diatomeas o algas, que es muy difícil saber cuál era su zona de origen. Tenemos ya varias evaluaciones de riesgo, tenemos una muy buena base de registros de ejemplares para poder hacer mapas y apoyar la toma de decisiones, una buena biblioteca de referencia y hemos apoyado en total 76 proyectos, tanto por parte de la Conavio como por parte del proyecto GEF del que les va a comentar Georgia. Estos son, bueno, las solicitudes de información, cómo han ido subiendo a lo largo de estos años. El programa empezó formalmente en 2007, entonces si se fijan, bueno, sí, cada vez nos preguntan más. Tenemos este documento que es una
pues un estado de cómo están las especies exóticas invasoras acuáticas en México. Ya estamos trabajando también en la de terrestres. Nos sirvió mucho para retroalimentar el sistema. Lo escribieron varios especialistas en los diferentes grupos de acuáticas. Y bueno, una cosa muy importante es que Conavio no trabaja sola, nunca ha trabajado sola. Hay mucha gente que es muy generosa con su tiempo, con su información, investigadores, hay varias, aquí no están todas, pero sí hay casi todas las instituciones académicas del país colaboran con Conavio de un modo u otro. Hay ONGs como el Grupo de Conservación de Islas, los proyectos de Conavio, la Semarnat, la Zagarpa, Senacica, Profepa, CONAM, CONAFOR, etcétera, son una fuente de información y de cooperación muy, muy grande. Creo que para toda Conavio, pero también, bueno, para nosotros, sobre todo en el tema de sanidad. Y bueno, también participamos con muchísimas pues iniciativas de intercambio de información y de retroalimentación, tanto a nivel regional como mundial. Y bueno, acabamos de regresar de Costa Rica y se va a armar una red mesoamericana de especies invasoras, que nos parece fantástico, porque entonces ya se van a poder conectar todas la información desde Norteamérica hasta Centroamérica. Entonces, bueno, es un poco pararme a darle las gracias a todas las personas que nos ayudan y que son tan generosas, porque sí. Bueno, esto ya es qué tenemos y hasta dónde lo tenemos. Ahora, ¿cómo lo priorizamos? ¿Cómo saber de esas 1,900 y cacho especies a cuáles hay que atender? Entonces, para esto se usan unas herramientas que se llaman las herramientas de análisis de riesgo. Las usan en sanidad o para importaciones para determinar si una especie puede presentar un riesgo o no de algún tipo, que no es lo mismo que el análisis de riesgo que hace, por ejemplo, el área de especies prioritarias, en donde se determina qué tan en riesgo está una especie, aunque luego las dos áreas hablamos de análisis de riesgo. Estos son documentos muy completos, tienen que estar basados, los tiene que hacer un especialista. Tienen que estar basados en datos científicos sólidos, tienen que ser transparentes, poderse replicar, se tienen que estar actualizando porque siempre hay más información y siempre está saliendo pues más datos. Y esto que es muy importante, la calidad de la información que tenemos y qué tan confiable es muy importante plasmarla. Como biólogos o como científicos, pues nunca tenemos aunque quisiéramos, toda la información exactamente, pero sí decir, bueno, hasta donde puedo, esta información es confiable por esto, pero me faltaría esto para dar otra opinión, etcétera. Entonces hay que manejar la incertidumbre. Tenemos ya varios, ya hechos aquí en México. Está uno para plagas de árboles de Navidad, para las langostas australianas, hay otro para acuáticas, hay varios para peces de acuario. Y bueno, nosotros además hicimos esta evaluación rápida, que no es un análisis de riesgo completo, pero nos está sirviendo mucho para establecer prioridades. Entonces, se basa en las preguntas que haría un análisis de riesgo completo. Para que se den una idea, un análisis de riesgo completo puede tener hasta 49 preguntas o 60 y puede requerir, además de investigación en campo, de hacer experimentos, etcétera. No, es un análisis rápido, basado más bien en la información que normalmente se encuentra disponible en gabinete. Entonces, bueno, tiene un nivel de incertidumbre, es un análisis multicriterio y los resultados normalmente nos dan un score, y en base a ese score nosotros podemos definir si una especie presenta un riesgo o no. Sí, tenemos este tipo de evaluaciones que las podrán encontrar en nuestra página. Entonces, bueno, gracias a este esfuerzo de las evaluaciones de riesgo, sale la primera lista oficial de especies invasoras para México. Esta se publica en diciembre del 2016, la publica Semarnat. Entonces, ellos publican que es especies exóticas invasoras, atribución de la Semarnat. Ya se están regulando a través de esa lista, o ya se identificaron, creo que son 349 especies. De todas maneras, todo el trabajo que tiene Conavio, incluyendo esto, ya lo pueden encontrar en Enciclovida. Si se meten, están las listas de especies, si son, bueno, un poco de información, si son exóticas, si están presentes, si son invasoras, y si son invasoras podrán bajar los análisis de riesgo directamente de la página. Entonces, estamos ya tratando de pues poner afuera toda la información que podemos.
Y bueno, como les decía, Conavio trabaja mucho en la creación de sinergias y de verdad, gracias a las sinergias y a la cooperación de muchos actores, es que se ha creado este sistema de invasoras y estos trabajos y se han avanzado tanto. Entonces, una de las cosas que Conavio empezó a hacer en 2007 fue el borrador de una estrategia nacional sobre especies invasoras para responder al compromiso que teníamos entre el Convenio de Diversidad Biológica, al artículo 8H, y después, bueno, a las metas de Aichi, en donde se requiere que los países identifiquen qué especies invasoras hay y que establezcan medidas para controlarlas. A ver. Entonces, esta es mi última diapositiva, simplemente de dejarlos con la estrategia, la pueden bajar de la página de Conavio en español y en inglés. La estrategia marca 5 acciones estratégicas transversales, que es mejorar el marco legal, crear más capacidades, mejorar la coordinación, comunicar bien el problema, incrementar el conocimiento, y estas tienen que incidir en acciones de prevención, control y erradicación y en tener una sociedad informada. Entre más personas conozcan los alcances de este problema y estén enterados de por qué se toman las medidas que se toman, es más fácil que las acciones se logren. Entonces, rápidamente, Georgia va a seguir, pero es darle las gracias a todas las personas que trabajan. No alcancé a ponerlos a todos, entonces lo lamento si se me olvidó alguien y está aquí, pero muchísimas gracias tanto a las áreas de Conavio que nos apoyan como a los externos. Y bueno, aquí están las chicas del área de invasoras, que me gustaría que se pararan, por favor. Silvia, Yola, Nubia, no sé si están, Silvia. Bueno, está Silvia. Entonces, bueno, ella, sí, o sea, no es trabajo mío, es trabajo de muchas personas. Y bueno, los dejo con Georgia para que les platique cómo se está entonces implementando esta estrategia.